Mi padre desapareció durante 15 años y regresó de repente, alegando que merecía una parte de mi negocio. Hace 15 años, mi padre se fue de casa y nunca regresó. Sin mensaje, sin explicación, simplemente desapareció. Yo tenía 13 años y mi madre y yo quedamos completamente desprevenidas. Un día estaba sentado a la mesa del desayuno quejándose de que su café estaba demasiado aguado, y al día siguiente, su lado del armario estaba vacío y el coche familiar había desaparecido. No fue una pelea dramática ni un divorcio complicado. Fue silencio, simplemente nada. Avancemos a la semana pasada. Ahora tengo 28 años y la vida parece muy diferente. Soy dueño de una pequeña panadería en la que he invertido toda mi sangre, sudor y lágrimas. No es un imperio multimillonario ni nada por el estilo, pero es mi sueño y está prosperando. Tengo una rutina regular, algunos buenos amigos y, aunque estoy soltera, tengo mucha suerte de que mi madre viva cerca y estemos unidas. Todo es estable. Ya no pienso en mi padre, al menos no de forma dolorosa, hasta la semana pasada, cuando entró por la puerta de mi panadería como si acabara de salir. Al principio ni siquiera lo reconocí. El chico que tenía delante era mayor, tenía más canas y parecía tan maltrecho, como si la vida le hubiera dado un buen golpe. Se quedó allí un momento mirando a su alrededor como si no pudiera creer lo que veía, y luego sonrió con una extraña vacilación y dijo, «Hola, chaval». Me quedé paralizado. Fue como si se me hubiera hecho un cortocircuito en el cerebro. Creo que murmuré algo como, «¿Qué haces aquí?» «¿En serio? ¿Qué demonios se supone que debía decir?» Actuó como si fuera solo una reunión de la preparatoria al azar. Comenzó a hablar de lo orgulloso que estaba de mí, de cómo había oído hablar en mi panadería y de cómo siempre supe que lo tenías dentro. Mi estómago se encogió de orgullo sabiendo que lo tenía dentro. Este hombre no había hablado conmigo ni con mi madre en 15 años. Ni siquiera me había enviado una tarjeta de cumpleaños y ahora estaba parado en mi tienda actuando como si hubiera perdido algunas cenas familiares. Guau, aquí es donde las cosas se vuelven aún más locas después de unos minutos incómodos de charla trivial, sobre todo divagando sobre cómo se le acabó el tiempo. Suelta una bomba, dice que ha vuelto, que ya está listo. Espera un minuto, cree que se merece un pedazo de pastel porque lo estoy haciendo tan bien. Al principio pensé que lo había malinterpretado. Un pedazo de pastel. Le pregunté qué quería decir y tuvo el descaro de explicarme que, como yo ya tenía éxito, tenía derecho a una parte de mi negocio porque, verás, éramos familia y la familia se mantiene unida. Ni siquiera podía hablar. Me quedé allí mirándolo, intentando comprender lo grosero que era este hombre. La familia se mantiene unida. El mismo hombre que nos estafó a mí y a mi madre por el alquiler. El mismo hombre que no se molestó en comprobar si estábamos bien cuando tuve que dejar el voleibol porque no podíamos pagar la matrícula. El mismo hombre que ignoró a su propia familia durante más de una década. Le dije con la mayor calma posible que mi éxito no tenía nada que ver con él, que todo lo que había construido se lo debía a mi madre y a mí. No le hizo gracia que no pudiera volver a mi vida y ponerme exigencias. Empezó a decir que sin él yo no existiría. Como su espíritu emprendedor porque corre por nuestras venas estaba tan enojada que sentí que me temblaban las manos, pero me mantuve firme, le dije que se fuera antes de que se fuera, dijo algo que me puso la piel de gallina, me miró directamente a los ojos y dijo la sangre es más espesa que el agua, y luego se fue como yo era un desastre de emociones y era confusión, incluso un tipo extraño de culpa. No le debo nada, sé que tiene sentido, pero una parte de mí no puede dejar de preguntarse por qué ahora. Ahora porque después de todo este tiempo regresó. ¿Qué es lo que realmente quiere? Y aquí está el problema. Mi madre no pareció muy sorprendida cuando se lo dije. Tenía una mirada extraña en su cara como si hubiera estado esperando este momento. Dijo que hay más en la historia de tu padre de lo que sabes. Tenemos que hablar. Sí, que ahora estoy sentada aquí repitiendo esa conversación una y otra vez en mi cabeza preguntándome qué demonios estaba pasando. Actualización. Así que después de que mi padre soltara la bomba de que quería una parte de mi negocio y luego saliera corriendo de la casa con su críptica línea de la sangre es más espesa que el agua, no podía dejar de pensar en que mi madre me había dicho que la historia de tu padre es más compleja de lo que ya sabes, que deberíamos hablar. ¿Qué quiso decir con eso? Durante años asumí que se fue porque era egoísta, irresponsable o simplemente no le importábamos. Ahora sentía que había un gran secreto que me ocultaban y, sinceramente, no sabía si quería oírlo. Fui a ver a mi madre esa noche decidida a obtener respuestas. Estaba demasiado callada, y eso me puso aún más nerviosa. Nos sentamos a la mesa de la cocina y ella respiró hondo antes de decir, «Nunca quise contarte esto porque no quería que pensaras mal de él, pero creo que es hora de que sepas la verdad». Aquí es donde todo se vuelve loco. Mi padre no solo nos dejó,
sino porque estaba en serios problemas. Resulta que estaba involucrado en negocios turbios en ese momento, tráfico ilegal, aunque mi madre no conocía todos los detalles. Al parecer, se había involucrado con gente peligrosa y su marcha fue una forma de protegernos. Dijo que él le dijo que si me quedaba nos llevarían a ti y a mí, y así se fue, sin despedirse, sin promesas de volver, nada. Me quedé allí aturdida, protegiéndonos, abandonándonos. No tenía sentido, si nuestra seguridad era tan importante para él. ¿Por qué había permanecido alejado de nosotros todos estos años? ¿Por qué ni siquiera nos había enviado una carta para avisarnos que estaba vivo? Mi madre admitió que no había sabido nada de él desde el día que se fue, o no tenía ni idea de dónde había ido, que había estado haciendo todo ese tiempo. Pero aquí es donde las cosas se pusieron aún más raras. Después de escuchar esto, no pude dejarlo pasar. Necesitaba saber qué había estado haciendo durante los últimos 15 años, así que hice algo que nunca pensé que haría. Empecé a indagar en su vida. Sabía su nombre, su fecha de nacimiento y algunos detalles de su pasado, así que usé eso para investigar en línea. Al principio, fue como buscar una aguja en un pajar. Este tipo ni siquiera tenía perfil de Facebook. Pero tras horas de búsqueda, encontré algo, una base de datos de registros públicos que demostraba que había vivido en otro estado la mayor parte de su vida. Se fue, y entonces descubrí algo que me heló la sangre. No solo vivía en otro estado, sino que tenía otra familia, esposa e hijo. Mi padre había comenzado una vida completamente nueva, como si nunca hubiéramos existido. No puedo describir lo que sentí. La traición no es lo mismo. Sentí que me estaban destruyendo mientras mi madre y yo luchábamos por llegar a fin de mes. Este hombre jugaba a hacer familia con una familia recién nacida. Estaba furioso, pero no podía dejar de indagar. Necesitaba saberlo todo. ¿Por qué había vuelto ahora? ¿Se estaba desmoronando su nueva vida? ¿Sabían siquiera de mi madre y de mí? Durante los días siguientes, reuní más detalles. Su esposa, llamémosla Linda, se había declarado en bancarrota hacía un año, y su hijo de 16 años tenía problemas legales. Por lo que pude ver, su situación financiera era desesperada. Todo empezó a tener sentido. No volvió porque me extrañara. Volvió porque necesitaba el dinero. Le conté todo esto a mi madre, y aunque la segunda familia la impactó, no le sorprendieron precisamente las dificultades económicas. Tu padre siempre se metió en líos, dijo, pero no es tu trabajo arreglarlos. Aún así, sentía que necesitaba oírlo de él, así que, en contra de mi buen juicio, lo llamé. Cuando contestó, fui directa al grano. ¿Por qué volviste? ¿Fue por mí o porque estabas en apuros? Hubo un largo silencio antes de que suspirara y dijera, no tengo ningún problema. Cariño, solo quería arreglar las cosas. Lo presioné. Le dije que sabía lo del banco, los asuntos legales, todo el asunto de la segunda familia. Fue entonces cuando se puso a la defensiva y empezó a gritar sobre cómo las familias deberían ayudarse entre sí y lo agradecida que debería estarle por haberme dado la vida. Cuando le dije que eso no le daba ningún derecho a mi éxito, se enfadó y dijo que si no lo ayudaba, encontraría otra manera. Esto me llevó al borde de la locura. Le dije que era un cobarde por dejarnos y que no tenía derecho a volver a exigir nada. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos y sentía una mezcla abrumadora de ira y tristeza. Una parte de mí quería creer que aún le quedaba una pizca de bondad, pero todo lo que había hecho había demostrado lo contrario. Ahora me pregunto qué significa encontrar otra manera. ¿Planea demandarme? ¿Intenta manipularme para que le dé lo que quiere? ¿O es solo otra amenaza vacía de un hombre que se ha pasado la vida huyendo de la responsabilidad? Sea como sea, no voy a dar marcha atrás. He construido mi vida sin él, y no voy a dejar que la arruine. Última actualización. Cuanto más indagaba, peor se ponía. Descubrí que intentó registrar mi panadería como activo en un intento desesperado por conseguir un préstamo, y no paraba. Falsificó documentación y se atribuyó la propiedad parcial de mi negocio. Reflexiona sobre ello. El hombre que me dejó a los 13 años no solo pensó que podría volver a mi vida, sino que también pensó que podría robarme todo lo que tanto me había costado conseguir. Estaba furiosa, pero más que eso, me sentí violada. Mi negocio no era solo un trabajo, era mi sueño, mi sustento, mi refugio, y él intentaba arrebatármelo. Sabía que no podía dejarlo escapar. Tenía que plantarle cara, no solo por mí, sino por la niña de 13 años a la que estaba abandonando. Lo llamé y le dije que nos viéramos en un restaurante a medio camino entre nuestras ciudades. Aceptó,
probablemente pensando que estaba lista para hacer las paces o lo que fuera esa mierda que él mismo había creído que era. Cuando entré al restaurante, ya estaba sentado en una mesa con los brazos extendidos, como si fuera el dueño del lugar. Sonrió al verme, como si fuera un reencuentro feliz. Ni siquiera me senté. Simplemente saqué una carpeta con todas las pruebas que había recopilado, copias de las identificaciones falsas, pruebas de sus intentos fallidos de obtener crédito, capturas de pantalla de las declaraciones de quiebra de su segunda esposa. La tiré sobre la mesa y le pregunté, ¿puedes explicarme esto? Su expresión cambió tan rápido que casi era cómica. En cuestión de segundos, pasó de la satisfacción a la sorpresa y finalmente a la ira. Al principio, intentó negarlo, diciendo que no entendía la situación. Pero no lo dejé hablar. Le dije que sabía todo sobre la deuda de la segunda familia y su patético intento de usar mi panadería como escape. Le dije que era un cobarde por abandonarnos y un tonto por pensar que alguna vez lo dejaría manipularme. Fue entonces cuando estalló en cólera y empezó a gritar sobre lo desagradecida que era y que lo había hecho todo por la familia. Incluso intentó hacerse la víctima y dijo que no tenía más remedio que dejarnos por su deuda, como si fuera un sacrificio noble. Me quedé allí plantado, dejándolo cavar su propia tumba. Cuando finalmente perdió el control, le dije, «No puedes llamarte mi familia, lo dejaste hace 15 años». Entonces empezaron las amenazas. Dijo que me demandaría y lucharía por una parte de mi negocio porque legalmente seguía siendo mi padre, pero yo había investigado. Le dije que ya había hablado con un abogado y que no tenía ninguna posibilidad. También le hice saber que si seguía así, lo denunciaría por fraude y me aseguraría de que todos, incluida su nueva familia, supieran exactamente quién era. La expresión de su rostro no tenía precio. Por primera vez, se dio cuenta de que no tenía control sobre la situación. No podía manipularme, culparme ni amenazarme. Estaba impotente y, sinceramente, era increíble. Antes de irme, le di un último consejo, que tuviera cuidado con quien se relacionaba. No todos son tan indulgentes como yo. Entonces salí del restaurante y nunca miré atrás. Y esto es lo más loco. Unos días después, recibí una llamada de un amigo en común. Habían arrestado a mi padre. Resulta que no era el único a quien intentaba estafar. Uno de sus antiguos socios presentó cargos por fraude en su contra y las pruebas que reuní fueron suficientes para cerrar el trato. Se enfrenta a un caso serio. Ojalá pudiera decir que lo siento por él. Pero no es así. Tomó sus decisiones y ahora las va a pagar durante años. Me culpé por irme porque pensé que tal vez no podría hacer que se quedara, pero ahora lo veo como realmente es. Una persona egoísta y manipuladora que nunca cambiará. Si algo he aprendido de todo esto es que la familia no se trata de sangre, sino de lealtad, amor y estar ahí cuando hace falta. Mi madre estuvo ahí, mis amigos estuvieron ahí, mi padre decidió irse y finalmente lo acepté. Lo último que les diré es que si alguien intenta aprovecharse de ustedes, no tengan miedo de contraatacar. Defienden su posición, protegen lo que es suyo y no dejen que nadie, ni siquiera su familia, les arrebate lo que han logrado con tanto esfuerzo.